Bienvenidos y bienvenidas a la 10ª sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP. Hoy vamos a trabajar el tema La defensa de la tierra y el territorio, una aproximación desde los derechos humanos. Y tenemos el enorme gusto de tener con nosotros al licenciado Ramón Cadena Rámila. Él es abogado guatemalteco, es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Actualmente es director para Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas CIJ. Él fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso de las 2 R's en Guatemala. En varias ocasiones ha sido nombrado como perito experto en casos de justicia transicional. Como abogado, Ramón Cadena ha acompañado en Guatemala a defensores y defensoras de derechos humanos, así como a periodistas criminalizados. Así que es un enorme gusto tener al licenciado Ramón Cadena con nosotros y vamos a ir trabajando con él este tema. Ramón, muy buenos días, muchas gracias por estar en los ciclos CAP. Gracias, Marielitos, muchas gracias y gracias por la invitación. Yo quiero agradecer a usted y a los organizadores de este evento por esta invitación. La verdad es que es un tema realmente importante para la región centroamericana. Quizá más en unos países que en otros, pero en general, El Salvador, Honduras y Guatemala estamos pasando por un proceso de defensa de la tierra y del territorio. Y precisamente por eso a muchos de los que defienden esa tierra y ese territorio están siendo reprimidos, perseguidos, criminalizados, o bien se les aplica el derecho penal en una forma abusiva, en una forma ilegal, y se les simula algún delito que no han cometido en una situación especial y por lo tanto tienen que enfrentar un proceso. Y eso, claro, debilita la defensa del territorio. El tema es la defensa de la tierra y del territorio. La aproximación que vamos a hacer es desde los derechos humanos, porque claro, se puede profundizar más desde otro punto de vista. Este es un tema complejo porque tiene varios enfoques que hay que hacer. Y entonces, en esta sesión vamos a analizar 4 puntos y el 5.º punto lo vamos a construir colectivamente. Yo les voy a explicar a continuación esto. El primer punto es sobre los principales derechos en defensa de la tierra y el territorio. Cuando defendemos la tierra y el territorio, pues estamos al mismo tiempo vinculándonos a la defensa de determinados derechos. Entonces, ese es el primer punto. Cada uno de estos puntos va a ir precedido de una pregunta que si alguno de ustedes quiere responder, solo tiene que levantar la mano y Marielos Monzón le dará la palabra. Entonces, principales derechos en defensa de la tierra y el territorio. Luego, el segundo punto, que va a ir precedido también de una pregunta, vamos a ver algunos aspectos sobre el Estado y sus elementos. Es necesario en este punto tener claro qué es el Estado y sobre todo los elementos, pero también darnos cuenta que los que defendemos derechos en defensa de la tierra y del territorio, pues también muchas veces coincide nuestro criterio sobre el tipo de Estado que queremos y el tipo de Estado que debemos implementar, porque obviamente el contexto en el que nos movemos es un contexto desfavorable y eso es lo que vamos a ver. El tercer punto es un aspecto que me parece muy importante en el análisis del Estado. Vamos a ver sus 3 elementos, pero me parece que un cuarto elemento o característica son las relaciones internacionales y la Carta de las Naciones Unidas. A partir de la Carta de las Naciones Unidas, las relaciones internacionales de los estados. El cuarto punto, que también va precedido de una pregunta, vamos a ver si hay algún estatuto especial para aquellas que defienden derechos. Ustedes, todas las personas que están aquí escuchando esta conferencia, pues
ya me lo podrán afirmar, pero espero que se consideren defensores de derechos humanos, porque lo son. Un periodista o una periodista defiende específicamente el derecho a la libertad de expresión, pero al hacerlo, pues también defiende otros derechos. Así es que tendremos que o analizaremos si las defensoras y los defensores de derechos humanos tienen algún estatuto especial que los proteja, que les permita desarrollar su función con tranquilidad, etc. Y finalmente vamos a tratar de construir colectivamente las conclusiones. Para ello, yo les pido por favor que ustedes vayan a lo largo de la conferencia anotando cuáles son para ustedes las conclusiones principales. Yo personalmente he llegado a 5 conclusiones, he redactado 5 conclusiones que se las voy a dar después de que ustedes presenten las conclusiones de ustedes. Es decir, ahí vamos a terminar con una construcción colectiva. Entonces, bueno, ya desde las guerras, conflictos armados que se dieron en Guatemala, en El Salvador, en Honduras no hubo un conflicto, pero sí hubo un proceso de represión muy fuerte, sistemática violación a los derechos humanos, muchos detenidos desaparecidos. Y ya después de estos procesos, pero además, perdón, Honduras recibió refugiados de El Salvador y de Guatemala. Entonces, cuando se inician etapas de construcción de la paz en Centroamérica, y desde ya décadas se viene articulando a nivel regional centroamericano, latinoamericano también, y a nivel de los países se viene articulando una alianza entre diferentes movimientos sociales para la defensa de la tierra y el territorio. Es decir, que durante los conflictos armados, el territorio en sí era un campo de batalla. Ustedes en El Salvador recordarán la época de la segunda gran ofensiva del FMLN. Prácticamente todo el territorio salvadoreño y específicamente las grandes capitales se convirtió en un campo de batalla. Escalón, la colonia Escalón, fue un campo de batalla. Entonces, los territorios en esa época estaban dominados por el escenario de la guerra. La siguiente, Estefan. Entonces, estaba dominado por el escenario de la guerra. Sin embargo, ya con la construcción de la paz, pues el territorio adquiere otra connotación y ya no estamos únicamente pensando en la defensa de las víctimas de la guerra, sino que ya es otro pensamiento el que nos viene. Y a lo que ha sucedido es que, claro, ha habido procesos de privatización en diferentes países, Guatemala, Honduras, El Salvador me imagino que también, pero en menor intensidad. Ha habido procesos de privatización y entonces, claro, el territorio adquiere otra connotación. Entonces, vamos a analizar una primera pregunta. Si alguien quiere decir algo, por favor, levanta la mano y Marielos Monzón le dará la palabra. La pregunta es, ¿qué derechos creen ustedes que se defienden cuando se defiende la tierra y el territorio? ¿Será la propiedad? ¿Será el derecho a la consulta lo que defendemos? ¿Será la libertad de expresión? ¿O será la libre determinación de los pueblos? ¿O será el derecho a un medio ambiente sano? Esa sería una primera posibilidad. O bien, la última que es, o bien se defenderán todos estos derechos. No sé si alguien quisiera externar su opinión, por favor. ¿Qué cree? ¿Se defiende un derecho de estos específicamente o bien se defienden todos? Esa sería la pregunta. Muy bien, está el colega Mario Maradiaga que quiere participar. Adelante, Mario. Hola, creo que son todos definitivamente. Uno de los más importantes debería de ser el agua, ¿verdad? Pero el derecho a la propiedad definitivamente, ya que es un derecho, el medio ambiente pertenece a todos técnicamente, ¿no? Y
y determinación de los pueblos definitivamente, ya que hay ciertos pueblos nativos de que tienen su derecho a sus tierras que han pertenecido durante siglos a ellos. Así que definitivamente, en mi opinión, son todos los anteriores, incluso más de los que no están mencionados ahí. ¿De qué país eres, Mario? Honduras, trabajo para GoTV. ¿Honduras de qué medio? GoTV, Go. sí. GoTV, así Correcto. se llama, GoTV. Bien, mira, sí, entonces, no sé si hay alguien más. Dina Mesa levantó la mano. Sí, Dina, adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias por que Ramón está con nosotros. Lo conocemos desde hace muchos años. Creo que se defienden todos, Ramón, porque los territorios se convierten en un campo de batalla también, aunque no haya guerra, porque ahí llegan los despojadores a quitar los territorios y ahí se vinculan todos los derechos, la libertad de expresión, hay persecución porque hablamos, porque demandamos. Además, hay autodeterminación de los territorios, las poblaciones están defendiendo todos los recursos naturales que van a ser despojados, además el medio ambiente sano. Ya tenemos ejemplos concretos aquí en Honduras, tenemos 7 defensores presos por defender un río que se llama Guapinol en una comunidad del mismo nombre en el departamento de Colón, arriba del Atlántico. Y además ha habido crímenes contra defensores y defensoras que están luchando por sus territorios, como el caso de Berta Cáceres y otros compañeros y compañeras. Entonces se defienden todos los territorios porque las compañías, los megaproyectos en complicidad con el Estado, con las fuerzas de seguridad, están haciendo también guerra de baja intensidad contra las personas que están en los territorios. Eso podría decir. Sí, gracias, Dina, de Honduras también, y qué gusto de volverte a ver, aunque sea por este medio que es solo virtual, como le llaman. Mira, entonces, una persona más que levantó la mano, una respuesta más y después yo voy a opinar para poder seguir adelante. Sí. Adelante, Xiomara. Bueno, de mi perspectiva y con la experiencia que hemos tenido en coberturas de las situaciones que se viven en diferentes puntos del país, yo diría que aquí se violentan todos, porque aparte de la propiedad, nunca hay procesos de consulta para las comunidades para que se pueda determinar si es viable o no un proyecto que venga a destruir el ambiente o a quitarles parte de sus territorios. Entonces, también hay una violación a libertad de expresión porque al final ellos no tienen voz, o sea, no pueden ellos ni siquiera reclamar porque ya son objeto de criminalización, de judicialización, de persecución y los encarcelan, como bien Dina lo planteaba. Entonces, no hay una libre determinación de los pueblos, se anteponen los intereses económicos, intereses de los grupos de poder, sean nacionales o empresas transnacionales. Entonces, viene a dañar el medio ambiente y tenemos ejemplos bien claros donde ha sido mala destrucción, el desplazamiento de pueblos enteros por interés a determinado territorio. Entonces, para mí se conjugan todos estos derechos que son violentados en los procesos estos de los territorios. Gracias, buen día. Soy Honduras, de Diario La Prensa, Honduras. Sí. Honduras tiene el monopolio de la participación, qué bueno. Bien, miren, entonces, ¿qué derechos se defienden cuando se defiende la tierra y el territorio? Efectivamente, ustedes, las 3 personas, Mario, Dina y Xiomara, ha respondido que todos. Mi opinión es que todos, efectivamente. No es uno, nada más agregaría que no hay, incluso no hay nivel de importancia. Todos son igualmente importantes. Pero estos 5 derechos, puede que hayan más. Yo en esta presentación y cuando me preparé para esta presentación, quise encontrar los 5
que para mí son los más importantes, pero obviamente aquí también podríamos hablar del derecho a la vivienda. Mario mencionó el derecho al agua, y es muy importante el derecho al agua, claro que sí, y eso lo vamos a ver más adelante, pero debería de estar incorporado el derecho al agua, es parte del derecho a la propiedad, diría yo, porque los ríos a quién le pertenecen, eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero en todo caso, son todos. Yo también creo que todos. Dina mencionó el despojo. El tema del despojo es muy importante, pero no lo he analizado yo desde el punto de vista del despojo, porque este no es un análisis específicamente más sociológico, digamos. Pero sí, incluso desde los derechos humanos hay un despojo. Hay un despojo y nosotros consideramos que el primer gran despojo fue la conquista, ¿verdad? Luego, también durante la guerra hubo despojos de tierra muy importantes. Eso es lo que nosotros, por lo menos en Guatemala, consideramos el segundo gran despojo, la tierra. Hemos defendido y acabamos de tener este año una sentencia de amparo favorable porque pedimos la restitución de la tierra de una comunidad que es ejidal, un ejido, es tierra comunitaria, que el ejército se las había despojado, robado durante la guerra. Y logramos ya regresar el ejido de Nevaj a sus dueños. Así es que es muy importante. Y lo mismo cuando Xiomara menciona el desplazamiento, claro que sí. Los desplazamientos de personas, movimientos forzados de personas se dieron durante la guerra, las guerras, provocó refugiados en Honduras, provocó desplazados internos y finalmente pues hay desplazamientos nuevos, desplazamientos forzados debido al enfoque de cómo se defiende la tierra y el territorio. Entonces, me parece que es muy importante lo que han mencionado, da más elementos para la discusión y yo también me quedaría con la respuesta de que son todos los derechos. La libertad de expresión, bueno, ustedes son periodistas, todos según lo que entiendo, todos y todas, y qué importante lo que creo que dijo Dina o Xiomara, que representan la voz, que las comunidades que viven en esos territorios no tienen voz. Entonces es necesario y se han desarrollado medios comunitarios para que tengan voz, para que se conozca lo que está sucediendo en esos territorios. Bien, entonces, esa es la primera pregunta que nos lleva a el primer gran tema, que es el primer gran tema, los principales derechos en defensa de la tierra y el territorio. Entonces, efectivamente, los principales derechos en defensa de la tierra y del territorio, ahí ustedes lo ven, son estos 5 derechos que yo he puesto para esta presentación. Como digo, pudiera haber otro enfoque en donde nos enfoquemos más a fondo en el derecho a la propiedad y que veamos que los ríos, ¿a quién pertenecen los ríos? ¿A quién pertenece el territorio? Luego, el derecho a la consulta. Bueno, yo consulté las constituciones de Honduras, de El Salvador y de Guatemala y definitivamente las 3 constituciones tienen una visión del derecho a la consulta sumamente limitado. Por ejemplo, incluso el derecho a la consulta en realidad adquiere fuerza con el convenio 169, ¿verdad? Pero las constituciones tienen un concepto muy, muy limitado de la consulta. Y en el caso de Guatemala, por ejemplo, la consulta es únicamente una prerrogativa de las instituciones del Estado, no de la población, no de la población, y es solo para convocada por cualquiera de los 3 organismos del Estado en casos de suma importancia. Luego, el derecho a la libre determinación y la territorialidad es muy importante también porque en la medida en que las comunidades puedan administrar sus territorios y tener derechos para poder llevar adelante la administración y el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, bueno, en esa medida
no va a haber un conflicto que es el que se está presentando en la actualidad. El uso y aprovechamiento de los recursos naturales es muy importante porque hay muchos casos, pero ya mencionaron ustedes desde Honduras, yo también lo voy a mencionar posteriormente, el caso de Berta Cáceres, la defensa de los ríos, el concepto de los ríos desde la visión de los pueblos indígenas, que es muy distinto el derecho al agua, la visión occidental a la visión indígena. Luego, la creación y administración de los medios y redes de comunicación propias, ya ustedes lo explicaron mejor y lo conocen muy bien, representan la voz de los pueblos. Y en la defensa de estos derechos es muy importante porque además, si a las personas se les reprime y se les detiene, prácticamente lo que se está haciendo es tratando de callar a las comunidades, callar a las personas, callar a las familias. Entonces, los medios de comunicación democráticos, llamémosle, los medios de comunicación que reportan la noticia con objetividad e independencia, porque hay medios de comunicación en manos también del poder económico, bueno, esos medios de comunicación van a representar la voz de las personas detenidas, van a representar la voz de las comunidades que están enfrentando esa agresión y ese despojo de los territorios. Van a poder reportar también sobre el derecho al ambiente sano, el daño que se está causando al ambiente, el hecho de que si hay o no hay un estudio de impacto ambiental, que generalmente los estudios de impacto ambiental están sesgados. Entonces, el derecho al medio ambiente sano, que no es solo un derecho. Fíjense que hay constituciones que consideran que es un derecho tener un ambiente sano, pero también es una obligación y un deber como miembros de la comunidad y de la sociedad defender ese derecho. O sea que no es solo una visión de derecho, sino que también es una visión de deber, de obligación. Eso no lo tienen muchas constituciones neoliberales o muchas constituciones coloniales, como los conceptos de las constituciones específicas en nuestras regiones, en nuestra región centroamericana. Y el derecho a la propiedad, pues es fundamental también. Muchos ya se ha desarrollado a través de sentencias de la Corte Interamericana, sentencias de tribunales nacionales incluso, en el sentido de que la propiedad no es solo individual, sino también hay propiedad colectiva. Ustedes tendrán la experiencia de cómo el sacrosanto derecho a la propiedad es siempre individual y defendido por el poder económico. Bueno, pues ahora resulta que no. La Corte Interamericana ya lo ha desarrollado en sentencias, pero también sentencias en Guatemala de la Corte de Constitucionalidad. No sé si, me imagino que también en El Salvador y Honduras, eso no lo sé, las sentencias que hay, pero sí ya se reconoce que la propiedad no es solo individual, es colectiva. Y esto es algo que ha contribuido mucho a la defensa de los derechos a la tierra y al territorio, el hecho de que la propiedad se reconozca que ya no es solo individual, sino que también es colectiva. Entonces, estos 5 derechos son en realidad todos estos derechos los que se defienden. Bien, en esos 5 derechos me faltó un derecho muy importante y que lo agrego en este momento con esta lámina. En realidad, la otra lámina solo me permitía poner esos 5, pero además, pensando en otros derechos, me parece que es muy importante el derecho a la resistencia, que nosotros en Guatemala llamamos derecho a la resistencia claramente, pero en la Constitución de El Salvador, artículo 87, está como insurrección, y en la de Honduras, el artículo 3 está como insurrección también. ¿Qué es el derecho a la resistencia? Bueno, en la Constitución, el derecho de resistencia viene desde la Declaración Universal en 1948. La Declaración Universal establece ese derecho a la resistencia. Y creo que lo menciona como insurrección también.
Pero en todo caso, nosotros en la Constitución de Guatemala tenemos el artículo 45 y dice que el derecho a la resistencia se debe de ejercitar para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución. Ese es el concepto de la Constitución de Guatemala. Es decir, la resistencia se puede activar y se debe activar para la protección y defensa de los derechos y de las garantías establecidas en la Constitución. Nosotros en Guatemala somos expertos en el derecho a la resistencia y creo que Honduras y El Salvador también, porque hemos vivido guerras y además tuvimos también procesos de conquista y de invasión muy graves, muy fuertes. Por lo tanto, el derecho a la resistencia es muy cercano a todos nosotros. Nosotros en Guatemala hablamos de la resistencia de los pueblos indígenas después de la invasión española. Hablamos del derecho a la resistencia que se desarrolló en segundo lugar durante el conflicto armado interno. 36 años de guerra, hubo comunidades de población que se fueron a la resistencia y que se denominaron comunidades de población en resistencia de la Sierra, del Ixcán y del Petén, en 3 regiones. Y finalmente hay una declaración de resistencia hoy día, hoy 2020, noviembre, post pandemia o durante la pandemia, como quieran, pero sigue vigente el movimiento de resistencia en Guatemala, en Honduras y en El Salvador. Ahora bien, la Constitución de El Salvador la cataloga como insurrección, no la llama resistencia, insurrección, y establece el derecho a la insurrección, pero es más una visión más limitada, primero, porque dice para restablecer el orden constitucional cuando ha sido alterado, pero agrega el mismo concepto o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución. O sea, que el concepto salvadoreño lo único que cambia, creo yo, es que le llama insurrección y que además establece la insurrección para el caso de que se dé un golpe de Estado, lo cual es muy importante. Eso me parece fundamental para que si se da un golpe de Estado, la población pueda defender la vuelta al régimen democrático a través de una insurrección. Yo viví en El Salvador y recuerdo también que durante la ofensiva del 89 el Frente llamó a la insurrección a la población y creo que, bueno, la población no se logró esa insurrección que quería el Frente, pero sí hubo un movimiento de insurrección fuerte, o sea, creo que es un derecho cercano a la población salvadoreña, la insurrección. De hecho, el Frente llamó a esa insurrección y hubo respuesta de personas pertenecientes a la sociedad salvadoreña que se fueron a la insurrección durante esa ofensiva. Bien, y en Honduras también se le conoce como insurrección según la Constitución, solo que no tiene 3 Cs, sino que se escribe solo con 2. Yo, perdonen, se me fue una además. Y el artículo 3 de la insurrección está limitado. Ustedes pueden ver ahí en comparativamente cómo se considera. En Honduras es más limitado porque no establece el derecho a la insurrección en caso de graves violaciones a los derechos humanos, cosa que la Constitución de Guatemala y de El Salvador, con diferente parafraseo, pero sí lo considera. Ese es un derecho muy importante vinculado a la defensa de los territorios, porque ustedes como periodistas, pero las comunidades, los dirigentes comunitarios, abogados, abogadas, estamos en resistencia. Como digo, es más cercano ese derecho a la resistencia, suena más leve, digamos, el derecho a la resistencia que la insurrección, porque la insurrección suena como más alteración del orden público, pero ya ven ustedes que no, la Constitución de El Salvador y de Honduras consideran que es un derecho la insurrección, es un derecho para defender el orden constitucional y la Constitución de El Salvador va incluso más allá, es un derecho para defenderse las sociedades, las comunidades de graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución.
Bien, entonces tenemos más bien 6 derechos muy importantes, todos muy importantes, que se ejercitan de diferente manera, pero todo eso va construyendo, toda la defensa de estos derechos va construyendo una red, una telaraña, digamos, que podríamos considerar como un nuevo derecho, porque si estudiamos el derecho hace 30 años, esta plática que estoy dando y la referencia a estos derechos quizá podrían sonar un poco estratosféricos. Hoy día no, hoy día hablamos del derecho a la consulta y nos suena propio, hablamos del derecho de la autodeterminación y nos suena propio. Incluso, lamentablemente, el derecho a la insurrección, digo, hace 30 años podría sonar mal, pero no. El derecho a la autodeterminación de los pueblos es un derecho que ya fue reconocido desde 1966 con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero la telaraña ya toda junta, como la estamos viendo ahorita, pues claro que es un enfoque de un contexto actual, ¿verdad? Del momento actual. Bien, pasemos a la otra lámina, y esta lámina, la verdad es que tiene un montón de texto, pero solo voy a explicar. Lo que quiero aquí es precisamente lo que mencionaba cuando habló Xiomara y Dina. Entonces, hay movimientos sociales que han surgido en la posguerra que defienden la tierra y el territorio. Les menciono solo algunos, pero es que son muchos. En Guatemala tenemos FRENA, que quiere decir Frente de Resistencia para la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos. Precisamente la defensa de los recursos naturales y los derechos de los pueblos. ¿Por qué se organizó FRENA? Bueno, porque hubo una privatización del sector eléctrico y las poblaciones empezaron a sufrir el cobro alto de la energía eléctrica, que no es la energía eléctrica no es un lujo, la energía eléctrica es un derecho para el bienestar de los pueblos. Lo que pasa es que el neoliberalismo y las privatizaciones lo han puesto como un bien lujoso. Claro, porque las empresas privadas, se les da el negocio a las empresas privadas y entonces la empresa privada cobra alto. Frente a esos cobros tan altos y el mal servicio, se organizó FRENA. Pero también están los 48 cantones de Totonicapán, que es una organización puramente indígena. Está la Asamblea de los Pueblos de Occidente, que defiende los territorios indígenas frente a la privatización del sector eléctrico. Está el Comité de Desarrollo Campesino CODECA, que defiende también el derecho a la tierra y los territorios frente al despojo que sufren los campesinos por diferentes megaproyectos y otros. Pero podríamos tener una charla solo sobre los movimientos sociales, cómo trabajan, por qué están divididos, qué los divide, por qué deberíamos lograr la unidad de estos movimientos. Eso sería objeto de otro tema. Yo solo quería que ustedes vean, y ustedes lo conocen, porque si ven Honduras, ya lo mencionaba Dina. Bueno, en Honduras hay presos políticos, 7 presos políticos por la defensa del Valle de Laguán, ya que se están explotando minerales adentro de este parque nacional. En la comunidad Huapinol y Tocoa. Aquí es el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa el que se ha organizado y el que defiende esto más como un comité local. Pero también está el Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas, COPIN, que es precisamente la que lideró Berta Cáceres, a quien asesinó el ejército, a quien asesinó el sector privado. Y hoy día todavía se sigue el proceso en contra de una persona, pero no se ha logrado determinar quién fue el autor intelectual que se supone que nos debería de llevar a señalar a la iniciativa privada. Pero, y a un empresario muy poderoso de Honduras. Pero el COPIN es muy importante, es un movimiento social que defiende la tierra y el territorio. Luego, precisamente
este pueblo lenca se tomó la carretera de acceso a la represa Aguasarca, donde la empresa Sinohidro con el gobierno de Honduras iniciaron un megaproyecto de 3 represas en el río Hualcarque. O sea que Berta Cáceres inició una lucha por la defensa del río precisamente. Y ahí es en donde digo que los recursos naturales, según nuestra Constitución, según la Constitución de Honduras, según la Constitución de El Salvador, los ríos, las aguas territoriales, el espacio aéreo, así lo dice, es propiedad del Estado. Fíjense qué concepto más limitado. Yo quiero que ustedes sí tengan muy claro que hay otras constituciones que no siguen ese mismo concepto. Por ejemplo, la Constitución de Bolivia, les recomendaría que lean la Constitución de Bolivia porque nos ayuda a entender mejor que hay estados con visión limitada y hay estados con una visión diferente sobre cómo debe de tratarse el concepto del territorio en un estado, dentro de un estado. Y bueno, si ustedes leen la Constitución de Honduras, de El Salvador y de Guatemala, pueden darse cuenta que para la administración de los territorios, el Estado se abrogó, se dio a sí mismo la propiedad de los ríos, las aguas territoriales, etcétera, los recursos naturales, y lo estableció así en la Constitución, pero hay otras constituciones que tienen una visión distinta, digo otra vez, como la de Bolivia, porque tienen un enfoque distinto. Si bien el Estado puede ser administrador de estos recursos naturales o puede tener alguna injerencia, quien realmente no es el Estado quien los administra, sino que quien realmente tiene la toma de decisión sobre esos recursos son las comunidades. Es una visión muy diferente. Y luego, dentro de todos estos, también está de estos movimientos sociales en Honduras, también está el Movimiento Amplio para la Dignidad y la Justicia, y algo muy importante, la Organización Fraternal Negra de Honduras, que defiende los territorios garífunas. Ya ganaron un caso en el sistema interamericano y lo que defienden es precisamente sus territorios en el mar territorial, en las playas, porque claro, la población garífuna históricamente, ancestralmente, hace siglos que ha hecho su vida al lado del mar. Si ustedes leen la Constitución de Guatemala, Honduras y El Salvador, van a darse cuenta que dice que las playas, las riberas y 200 millas, que es lo que establece el derecho internacional adentro del mar, son propiedad del Estado. Pero, como digo, el enfoque debe de ser distinto. Puede, digamos, el Estado guardarse ciertas prerrogativas con respecto a los recursos naturales que hay en el fondo del mar o que hay en el fondo de la tierra, en el subsuelo, pero tomando en cuenta que hay comunidades ancestrales que viven en ese territorio. Entonces, todo esto, entonces, ven ustedes que el territorio está íntimamente ligado a el Estado y al enfoque del Estado. Pero alrededor de este territorio pongo ahí al final que se llegan a conformar las y los defensores del derecho a la tierra y de los territorios y que todos y todas los defensores y defensoras de derechos humanos así se denominan. Pasamos a una segunda pregunta. Y aquí otra vez les pediría a 3 personas que sean otras, que no sean Dina, Xiomara o Mario, que tomen la palabra para expresar su idea. ¿Qué creen sobre esto? ¿Cómo se debe administrar el territorio? ¿Se debe administrar el territorio pensando en la población que lo habita o para bienestar del sector privado nacional e internacional o reprimiendo a la población? Tenemos a Loida Martínez Avelar. Adelante, Loida. Y luego David Todd. Hola, buenos días. Un saludo a todos y a todas.
Bueno, yo creo que esta pregunta, y me pongo quizás en los zapatos también de los colegas, siempre pensamos en el bien común, ¿verdad? En el factor que afecta a la mayoría de las personas. Y en lo personal yo considero que el territorio tiene que estar en manos o ser administrado a las personas a las que pertenecen, ¿no? Y es a los habitantes, a quien ha labrado esa tierra durante años o quien ha trabajado, porque es bien fácil, ¿verdad? Cuando son asuntos de que otras empresas, bueno, en El Salvador se está dando mucho que están dando permisos ambientales, por ejemplo, en zonas eh, que son patrimonio indígena, muy sagradas, y no se toma en cuenta nunca a los habitantes y no dimensionan lo importante que, lo significativo que es, más allá de un bien eh, material, sino que el significado que puede tener parte de la tierra para estas personas, ¿verdad? Entonces yo sí soy un poco idealista en ese sentido y a mí sí me parece que la tierra tiene que estar en manos de las personas que lo habitan. Adelante, David. Hace en favor de la población que lo habita, pero también llevar a la reflexión de que en la actualidad tal vez uno de los problemas principales que tenemos es la visión de desarrollo que se utiliza para acceder a estos territorios, ¿verdad? Es decir, desde la visión de empresarial, transnacional, sobre todo los megaproyectos, en nombre del desarrollo como que si fuera el desarrollo algo relacionado al bien común, se ingresa a esos territorios violentando otros derechos, ¿verdad? Entonces yo creo que esas visiones de desarrollo desde la visión occidental que van en contra de muchas de las visiones que tienen los pueblos indígenas, no permiten que la tierra o que el territorio se siga usando o siendo administrado desde los pueblos indígenas, porque al final, digamos, creo que el tema del desarrollo, incluso desde los propios medios de comunicación, no hemos podido terminar de explicar que pues en medio de los intereses empresariales se están llevando de alto muchos derechos de los pueblos originarios, ¿no? Gracias. Adelante, Carolina. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que la respuesta debería de ser pensando en la población a la que se va a afectar, porque muchas veces no solamente mal administrar o gestionar estos territorios afecta a la gente que vive alrededor o ahí cerca, sino que en el caso de El Salvador, por ejemplo, hay un proyecto al que ya el Ministerio de Medio Ambiente le va a dar el permiso ambiental, en el que se compromete el agua prácticamente de la mitad de San Salvador. Entonces, creo que debería ser pensando en la población afectada con las intervenciones empresariales, ¿verdad? Gracias. Sí, muy bien. Entonces, tenemos las tres personas, Carolina del Salvador, David de Guatemala y Loida del Salvador. Y miren, yo también creo que la respuesta es pensando en la población que lo habita, definitivamente. Ustedes han mencionado, los tres han mencionado algo muy importante, sobre todo David y Loida, que son dos palabras, bien común. Entonces, solo yo cuando habló David, yo quería hacer una aclaración en el sentido de que hay sociedades que no tienen pueblos indígenas, pero lo mismo, el enfoque debe de ser un enfoque a favor de las poblaciones que lo habitan, sean indígenas o no. Claro, cuando hay población indígena, el enfoque varía completamente, pero por eso ustedes van a ver que yo hay puntos ahí en la presentación en donde hablo de un Estado social de derecho. Entonces,
el concepto del bien común es muy importante. El concepto del bien común es un concepto de origen occidental, podríamos decir, pero muy poco trabajado en las tres constituciones, la de Guatemala, la de Honduras y la de El Salvador. Se menciona tal vez en un artículo, en 2 o 3, el bien común, el interés social, pero claro que hay que trabajarlo mucho más. Y ustedes como periodistas, yo los invitaría a que trabajen ese tema. Se puede trabajar desde un punto de vista del derecho o bien desde un punto de vista histórico, en fin. Pero, ¿qué significa el bien común? Porque, claro, por pura lógica, uno dice que es beneficiar a las poblaciones que lo habitan y no a sectores minoritarios como un sector privado nacional o internacional. Pero, por ejemplo, si ustedes buscan sentencias de la Corte de Constitucionalidad o de la Sala Constitucional de Honduras o de El Salvador, son muy pocas las referencias que hay. Habría que hacer una recopilación de sentencias que se refieran a qué es el bien común, porque el concepto del bien común lo utiliza también, por ponerlo de alguna forma, sectores conservadores y levantan la bandera del bien común, pero para ellos ese bien común resulta ser un bien para defender sus propios intereses y eso no es el bien común. Entonces, me parece en todo caso muy importante que sí, como decía Carolina, hay que pensar en la población que lo habita. Y quiero decirles que nuestras constituciones, por lo menos incluso la de Costa Rica, que también leí, no tienen un concepto desarrollado pensando en la población que lo habita, sino que más bien, como he dicho, más bien se atribuyen la propiedad y la prerrogativa de decidir sobre estos bienes, sobre el agua, sobre los territorios, sobre el agua que hay en los territorios, sobre los recursos naturales que hay adentro de la tierra de un territorio, por ejemplo, en el fondo de la tierra o debajo del agua, se atribuye esa prerrogativa de decidir sobre esos recursos. Eso está en la mayoría de las constituciones. No en la mayoría, está en todas las tres constituciones que estoy mencionando. Si ustedes leen la Constitución de El Salvador, por ejemplo, las aguas territoriales pertenecen al Estado. El territorio de la República sobre el cual El Salvador ejerce jurisdicción y soberanía es irreductible y además de la parte continental comprende. Y entonces ahí enumera lo que comprende. Ese es el artículo 84 de la Constitución de El Salvador. Es un concepto muy limitado. Comprende propiedad del Estado salvadoreño, el espacio aéreo, el subsuelo, la plataforma continental, insular correspondiente. Y esto es un concepto que van a encontrar ustedes en la Constitución de Guatemala y en la de Honduras también, en la de Costa Rica también. En la de Nicaragua, bueno, está la región autonómica de la costa sur, la población es Misquito, a las que desde antes el gobierno sandinista, no pero el anterior, después de la guerra, ya les dio autonomía. Entonces, ven ustedes que es tibio, es muy tibio. Ahora, nuestras constituciones tienen un enfoque intermedio porque, por un lado, se atribuyen solo el Estado la prerrogativa de administrar el territorio. Pero por el otro lado, en una forma muy, muy tibia, hablan del bien común. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no hay una definición de que hay un rezago, hay elementos de una constitución colonial que viene de la colonia, que viene de los españoles, y que es limitada. No es pensando en la población que lo habita. Y, por favor, lean la de Bolivia, porque entonces ustedes pueden comparar. La de Bolivia, yo no vivo en Bolivia, hay críticas, etcétera, pero habría que ver sentencias de la Corte de Constitucionalidad de Bolivia, que tiene un enfoque también totalmente diferente,
Bolivia es un estado plurinacional y entonces ustedes van a encontrar en la Constitución de Bolivia muchísimas normas sobre el derecho a la consulta, sobre el derecho a la propiedad y sobre la administración de los territorios, pero pensando en los derechos de la población. Es un enfoque totalmente distinto. O sea que esta pregunta nos introduce al segundo tema, que es el Estado y sus elementos. Entonces, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Primero que todo, tenemos que tener claro que el territorio es uno de los elementos del Estado. Los otros dos son la población y las instituciones. Obviamente, en un Estado, ustedes, si leen la Constitución, la Constitución de El Salvador, de Honduras o del país que les corresponda, o de Guatemala, van a ver que analiza siempre al Estado, su forma de gobierno, su sistema político, al Estado y sus elementos, al Estado y sus instituciones, las instituciones de justicia, las instituciones del poder ejecutivo, del poder legislativo. Entonces, son los tres elementos básicos del Estado. Entonces, a mí me gusta agregar una característica del Estado o un elemento más, además de la población, las instituciones y el territorio, y ahí ustedes pueden verlo reflejado, que son las relaciones internacionales. Porque las relaciones de un Estado, pues en el siglo XIX eran muy diferentes a las que se estableció en la Carta de la ONU en el siglo XX. La Carta de la ONU vino a crear un nuevo modelo de relacionamiento entre los estados. Esto es sumamente importante, siempre ustedes como periodistas tomarlo en cuenta. Y diría yo, todas las constituciones de Latinoamérica, pero por lo menos si me refiero a la de Honduras, El Salvador y Guatemala otra vez, siempre van a encontrar ustedes cómo son las relaciones del Estado salvadoreño con otros estados, o cómo deben ser las relaciones del Guatemala con otros estados. Y generalmente, o la de Honduras con otros estados, y generalmente hoy día está aceptado que el derecho internacional tiene preeminencia, es la palabrita que se usa jurídica, tiene mayor jerarquía sobre el derecho interno, o por lo menos que tiene la jerarquía constitucional, que en el ordenamiento jurídico interno es la ley máxima, la Constitución. Entonces, los convenios internacionales, esto a partir, digamos, de las décadas de los 70s, 80s, 90s, empezó a ser reconocido en las constituciones nuestras. Ya había sido reconocida a nivel internacional, en Europa, pero en Latinoamérica entra ya tardíamente, pero se considera entonces que los convenios internacionales tienen preeminencia sobre el derecho interno. Si bien aún no se ha establecido aún que hay mayor jerarquía, por lo menos el criterio de hoy día es que tiene jerarquía constitucional. Y eso es también porque las constituciones, las salas constitucionales, las cortes de constitucionalidad, en el caso de El Salvador y de Honduras es una sala que depende, que es más bien parte de la Corte Suprema de Justicia. En Guatemala es una corte de constitucionalidad que tiene independencia, que es distinta, que tiene presupuesto distinto, que tiene también una forma de selección diferente. En fin, no pertenece a la Corte Suprema de Justicia, sino que es una corte independiente, la Corte de Constitucionalidad. Bueno, pero sea sala o sea corte, la mayoría de sentencias ya han reconocido que los convenios internacionales son parte de ese bloque de constitucionalidad, que son parte de ese bloque de derechos que reconoce la Constitución. Entonces, si a ustedes les van a hablar del Estado, piensen, por favor, en esos tres principales elementos, piensen en la población de un Estado, cómo es que
se trata a la población, se reprime o no. Una de las preguntas que ponía yo allá, una de las posibles respuestas de cómo administrar el territorio era reprimiendo a la población, la última posibilidad. Pues claro que no, el territorio no se debe administrar reprimiendo a la población. Sin embargo, hoy día sí se hace, ya en Honduras lo mencionó Dina, hay presos políticos. En Guatemala hay detenciones arbitrarias, hay personas sentenciadas. Bernardo Caal está sufriendo una condena por defender también el agua en Cobán. Entonces, no, la población debemos de siempre, primero, la administración del territorio, pues ya dijimos, pensando siempre en la población que lo habita, no reprimiendo a la población. Y luego, si analizamos la población como parte del Estado, pues tenemos que analizar qué tantos derechos defiende el Estado, si hay realmente respeto al derecho a la salud, a la educación, etc. Entonces, cuando hablen de Estado, siempre piensen en los 3 elementos más las relaciones internacionales, que es bueno también considerarlo. Entonces, ¿cómo se debe administrar el territorio? Yo quiero que ustedes, por lo menos después de la charla, creo que ya antes ya ustedes lo traen, pero que tengan bien claro que hay diferentes formas de administrar el territorio. Y eso está plasmado en las constituciones de cada estado. Y que hay estados que siguen el concepto de un estado colonial o de un estado neoliberal, en donde el territorio es más que todo, o se utiliza o lo conceptualizan más que todo para desarrollar y proteger los derechos de las minorías con poder económico, político, militar. Ese es el caso de Honduras, Guatemala y El Salvador. Curioso, debo decir que cuando estudié este tema en El Salvador, no encuentro casos de criminalización por defensa de la tierra y el territorio, aunque ya ahorita en la pregunta anterior, Carolina sí mencionaba que hay casos en los que se está comprometiendo el derecho al agua y hay casos en los que no se está respetando el derecho a un ambiente sano. Pero si ustedes ven la lámina, después la releen, la lámina en donde están los movimientos sociales, yo no encontré movimientos sociales de defensa de la tierra y el territorio en El Salvador. Sí hay movimientos, porque los conocí durante la guerra, de defensa del territorio, no del territorio en sí, sino que defensa de la población que vive dentro del territorio en guerra. Pero no encontré movimientos recientes de defensa del territorio. Lo que sí hay en El Salvador y que conozco son movimientos sociales que defienden a las comunidades LGBTI o movimientos sociales alrededor de la defensa del aborto, pero no encuentro, y salvo un caso que menciono en esa lámina, es el caso de medio ambiente, que les voy a decir, es el caso de Cerro Blanco, el caso Cerro Blanco, de una licencia minera que se otorgó a la empresa Goldcorp y que involucra un río que se inicia en Guatemala y que desemboca en el lago de Huija en El Salvador. Bueno, ese es el único caso, pero un movimiento social alrededor de la defensa del territorio, en ese caso, no lo conozco. Si alguien de ustedes del Salvador lo puede mencionar después en la sección de preguntas, pues bienvenidos. Pero en todo caso, hay también una visión hacia un Estado plurinacional, ahí es en donde les digo, o un Estado social de derecho. Porque puede que se trate de una, en Europa hay mucho, en Europa, por ejemplo, no hay pueblos indígenas y entonces lo que se habla es de Estado liberal de derecho o Estado versus, en contraposición a un Estado social de derecho. Entonces, para nosotros el Estado plurinacional, pues recibe ese nombre porque hay población indígena. Entonces, el enfoque tiene que ser plurinacional, no es solo una nación, son varias naciones dentro de una nación, dentro de un estado.
y por lo tanto es importante o adquiere mayor relevancia la autonomía y obviamente la defensa de los derechos que ya hemos dicho, lo de los 5 derechos, la propiedad, el medio ambiente, la libertad de expresión y la autonomía de los territorios y el derecho a la consulta. Entonces, por favor, siempre que se analice este tema, pensemos que nosotros, nuestros estados, son estados coloniales, son estados neoliberales, que defienden más bien a minorías y que cuando regulan legalmente, aprueban leyes legalmente sobre la administración del territorio que hay en este país de Guatemala o de El Salvador, lo hacen pensando en el bienestar de ellos mismos, de grupitos, y no pensando en el bienestar de toda la gente, en el bien común, en la protección de los derechos de los pueblos. Entonces, ya ustedes lo respondieron. ¿Cómo se debe administrar el territorio? Bueno, se debe administrar pensando en el bien común de todas las personas y no en grupitos o personas individuales. Sin embargo, en el Estado colonial, pues claro, las frecuencias del Estado, las frecuencias de los medios de comunicación están a disposición de la oligarquía. Si ustedes ven, cuando se sacan a licitación pública las frecuencias, licitan los que tienen dinero. No es que el Estado le dé las licencias, las frecuencias a los medios comunitarios. Aquí está David Toro, que representa un medio comunitario en Guatemala y sabe de esos problemas. El caso de Anastasia, el que la acaban de detener en Guatemala, no ha salido el tema de las frecuencias, pero ella tiene una radio comunitaria y aquí en Guatemala hay una campaña, pero tremenda, en contra del uso de frecuencias del Estado porque dicen que es robo de frecuencias. Se les criminaliza acusando a los periodistas de ladrones. Eso no es correcto. Pero esto estamos hablando de la descripción de un Estado colonial o neoliberal. En un Estado colonial, el derecho a la consulta es muy limitado. Los recursos naturales son propiedad del Estado. No hay autonomía para administrar el territorio y sus recursos. El Estado se arroga la administración de los ríos y de todo su territorio y hace lo que quiera con ese territorio para beneficiar a las transnacionales. Ese es el Estado neoliberal. Esta es una breve descripción, una descripción muy escueta de lo que es el Estado neoliberal. Ha sido criminal, tremendamente criminal. Promueve la exclusión, promueve más diferencias entre ricos y pobres, pero bueno, solo para que ustedes tengan algunas de las ideas relativas a los derechos que estamos defendiendo. Y pasemos a la otra, Stephanie. Que la otra es más bien ideas sobre un Estado plurinacional o un Estado social de derecho. Yo no sé, puede que la Constitución de Bolivia no se cumpla, pero si ustedes la leen, realmente es una maravilla porque le entrega derechos a la población, le entrega derechos a los pueblos indígenas, le reintegra sus derechos a los pueblos indígenas. ¿Por qué usamos nosotros tanto el recurso de amparo en nuestras sociedades? Porque precisamente buscamos que se reintegren derechos que le pertenecen a las comunidades. Que si estuviésemos en un Estado plurinacional o en un Estado social de derecho, nuestras constituciones dirían precisamente que todo aspecto que afecte a los pueblos debe de ser objeto de consulta a dichos pueblos, que debe haber respeto a la libertad de expresión, que debe haber autonomía para la gestión territorial, para el uso, aprovechamiento de los recursos naturales por los pueblos, y que debe haber protección al ambiente y reconocimiento de la propiedad, no solo como propiedad individual, sino como propiedad colectiva y propiedad ancestral. En el tema de la propiedad ancestral, porque miren, esta charla tiene tiempo limitado y yo ya tengo que ir avanzando,
pero podríamos analizar sentencias, por ejemplo. Entonces, como digo, es una red, es una telaraña que hay que ir armando, porque para hacer desarrollar el derecho, pues no es solo a través de una conferencia, no es solo a través de una presentación. Hay que presentar denuncias a los tribunales, hay que defender a criminalizados, hay que presentar recursos de amparo, hay que tratar de recuperar la tierra que fue robada durante la guerra a las personas, en fin, es todo un trabajo integral. Aquí estamos solo tratando de dar algunas ideas específicas sobre un tema. Entonces, las constituciones, ya lo he dicho, de Guatemala, El Salvador y Honduras son muy limitadas. Son constituciones que construyen estados coloniales, republicanos, neoliberales. Sus constituciones responden a esos criterios. Y obviamente esas constituciones contrastan bastante con otras constituciones, por ejemplo, la Constitución de Bolivia. Eso ya lo he dicho. Es muy importante que lo tomen ustedes en cuenta porque a veces nos quedamos solo con lo que dice la norma constitucional, pero no, debemos también de reflexionar y pensar que hay otras posibilidades de normas constitucionales, que hay otras formas de ver y de conceptualizar al Estado. Y nosotros, ustedes y nosotros abogados y otros profesionales que defendemos el derecho a la tierra y los territorios, los mismos dirigentes comunitarios, vivimos en un contexto de contradicción muy grande. ¿Por qué? Porque no hemos logrado elegir a autoridades que realmente tengan un concepto distinto del Estado que queremos. Por eso es que quienes defendemos la tierra y el territorio estamos contribuyendo a la transformación o refundación del Estado. Y esto es muy importante porque muchas veces hacemos el trabajo que hacemos sin darnos cuenta o sin tener conciencia que lo que estamos tratando finalmente es de contribuir a la transformación o refundación del Estado. Es decir, debemos pasar de un Estado colonial a construir colectivamente un Estado plurinacional o un Estado social de derecho. Claro, lo que sucede es que el sistema de partidos políticos está podrido también. Y entonces yo les podría decir, llevo no sé cuántas elecciones desde la guerra votando nulo. Entonces, no somos ciudadanos que ejercitamos, que creemos en el derecho al voto. No somos ciudadanos o ciudadanas que estamos formados pensando que realmente con esa elección, si logramos poner en tal lugar, en tal puesto, a tal presidente, a tal partido, vamos a lograr la refundación del Estado. Pero fíjense, en Guatemala, Codeca está planteando la refundación del Estado. Codeca desde Movimiento Social. Pero para plantear la refundación del Estado, no solo se necesitan los movimientos sociales fuertes, se necesita tomar el poder para poder transformar y refundar el Estado, para cambiar la Constitución. ¿Qué va a hacer Codeca con una diputada en el Congreso? Puede hacer mucho. Y de hecho la diputada lo hace y defiende derechos, pero la refundación del Estado requiere una mayoría de 158 diputados, tener por lo menos 120 diputados que están a favor de la refundación del Estado, convocar a una constituyente, tener mayoría en esa constituyente, aprobar una constitución con un concepto distinto de Estado. Y entonces vamos a lograr pasar de un Estado colonial a un Estado plurinacional o un Estado social de derecho. Esto lo digo porque es importante que en nuestro trabajo veamos que sí estamos contribuyendo, aunque sea con una migaja, pero estamos contribuyendo con una migaja que es enorme para refundar el Estado. Y ustedes como periodistas de verdad que tienen una tarea importantísima, porque si estamos machacando como periodistas, si ustedes como periodistas están machacando todo el tiempo la necesidad de la refundación del Estado, que la población vea que hay otros estados con otros enfoques, que podríamos estar mejor si tuviésemos otros gobiernos, otros partidos políticos en el gobierno, bueno, es una contribución que día a día va calando en la mente de la gente.
Pasemos a la otra lámina, por favor, que nos lleva a la tercera pregunta. Entonces ya vimos el Estado, ya vimos los derechos del Estado y ahora veamos rápido el derecho internacional. ¿El derecho internacional es complementario al derecho interno o defiende la soberanía absoluta del Estado o constituye una serie de normas para defender a la familia? Adelante, Ron. Hola, mi nombre es Ronald Ordóñez, de Honduras, trabajo para el medio Proceso Digital. Yo creo en este caso que es complementario entre sí, o sea, ya hemos hablado de todos estos derechos internos y el derecho internacional como tal viene a complementarse. Es mi opinión, digo yo que los dos interactúan, de hecho, lo quiero ver de esa manera, bajo el mismo principio de proteger el resto de derechos de los que hemos hablado. Miren, definitivamente, y yo también comparto la opinión, es complementario y así lo debemos de ver. El derecho internacional complementa al derecho interno. Nunca van a encontrar ustedes la solución total en el derecho internacional. Sin embargo, sí es un buen recurso. Sí es un buen recurso porque vuelve al derecho interno, vuelve con una opinión o con una resolución de algún mecanismo de protección de derechos humanos y vuelve al derecho interno y podemos tener mucho más influencia sobre el derecho interno. Pero obviamente que el derecho interno es el que al final es más retrógrado, el derecho internacional es el que es más progresista, y lo que tenemos que hacer es modificar ese derecho interno, modificar las instituciones, modificar a ese Estado. Entonces, obviamente no defiende la soberanía absoluta. El derecho interno sí se ha ido creando desde el siglo XIX alrededor y muy influenciado por el concepto de soberanía absoluta del Estado. Este concepto de Estado colonial no lo puse ahí, pero también está muy influenciado por el concepto de soberanía absoluta. Pero a partir de la Carta de las Naciones Unidas, que es cuando surge el derecho internacional, podríamos decir que se modifica ese modelo de relacionamiento. Por eso es que vuelvan ustedes a releer esta presentación y van a ver que agregué un cuarto elemento a los 3 elementos del territorio, de la población y de las instituciones. Y el cuarto elemento es el derecho internacional. Porque fíjense, los estados en el siglo XIX defendieron la soberanía absoluta. Es decir, yo soy el estado número de la letra A y por favor que las otras estados de otras letras no se metan conmigo. Yo en el territorio del estado A hago lo que quiera porque yo soy el gobierno. Es un concepto muy monárquico, ¿verdad? Soberanía absoluta. Todavía no superamos ese concepto. En Guatemala se sigue invocando la soberanía absoluta para defender la impunidad, por ejemplo. En Honduras se hace lo mismo. Y generalmente en El Salvador es un país que también está bastante influenciado por el concepto de la soberanía absoluta. Sin embargo, el derecho internacional, que es más progresista, ha sido construido alrededor de un concepto distinto a la soberanía absoluta, y es el concepto de cooperación internacional. El derecho internacional se construye a partir de la Carta de la ONU alrededor de la defensa de los derechos humanos, o sea que no constituye una serie de normas para defender únicamente a la familia, no. El derecho internacional defiende ampliamente los derechos de todas las personas y cada vez se va ampliando más y más y más. Por ejemplo, ahora tenemos ya principios y reglas para defender a la comunidad LGBTI, ¿verdad? Entonces, yo o una persona puede tener preferencia sexual, la preferencia que tenga,
con la que haya nacido, con la que es inherente a su persona, gay, lesbiana, trans, etcétera, y no por ello tiene que sufrir represión, ¿verdad? Entonces, el derecho internacional no es solo normas para defender a la familia, no. El derecho internacional tiene una visión amplia. Poco a poco, se recuerdan ustedes las épocas de la guerra, los desplazados internos salvadoreños, por ejemplo, viviendo en las zonas del frente. Bueno, el desplazado interno o la desplazada interna no tenía protección alguna internacional. Los refugiados sí tenían protección internacional del ACNUR. Yo trabajaba en el ACNUR en esa época y entonces empezamos a luchar también porque en los territorios del frente, cruzábamos el Torola y entrábamos a un territorio del frente, administrado por el frente durante la guerra, ¿verdad? No había ahí un enfoque de defensa del derecho al ambiente, etcétera, porque se estaba combatiendo. Pero cuando nosotros vimos en el norte de Chalate que un retornado refugiado sí tenía nuestro apoyo como Naciones Unidas, pero que un desplazado interno no la tenía y vivía en el mismo territorio, vivía en la misma comunidad, no podíamos llegar y decir, no, a usted no se le atiende porque es desplazado y a usted sí porque es retornado y fue refugiado. No, ampliamos y eso sirvió de mucho para la ONUSAL después y también para que después el derecho internacional estableciera lo que se conoce como los principios para la protección de los desplazados internos. Entonces, todavía no llega a nivel de convención, pero sí hay una declaración que es menos obligatoria, digamos, menos vinculante, supuestamente, porque hay sentencias de cortes de constitucionalidad, por ejemplo, la de Colombia, que también considera vinculante o bien obligatoria para los estados las declaraciones, ¿verdad? Pero lo que quiero entonces con este ejemplo de los desplazados en El Salvador, lo que quiero decir es que el derecho, tanto interno como internacional, está en constante formación y transformación. Nada es estático en la vida. Y por lo tanto, el derecho internacional no se centra solo en defender el derecho a la familia, al contrario, va ampliándose cada vez más y el derecho internacional no defiende la soberanía absoluta del Estado, sino que defiende la cooperación internacional. Precisamente la Carta de la ONU crea un nuevo paradigma en las relaciones internacionales, un nuevo modelo de las relaciones internacionales fundamentadas en la defensa de los derechos humanos, y los derechos humanos y su defensa es un interés de la comunidad internacional. Y los estados entonces deben de cooperar entre sí para luchar contra la impunidad. Ese es un nuevo, totalmente distinto paradigma, distinto modelo al del siglo XIX. Y ese es el que aún está vigente hoy día, aunque ha sido muy afectado por el neoliberalismo. Indudablemente, la Carta de la ONU hoy día, si analizamos las Naciones Unidas más a fondo, pues podríamos ver cómo los procesos de privatización han afectado seriamente los derechos humanos y las convenciones. Pero bueno, esa es una de las luchas de la humanidad y sobre todo ustedes y nosotros que creemos en un mundo distinto, sigue dándose esa batalla. Las Naciones Unidas siguen avanzando en su propio modelo y claro, ahí tenemos al presidente Trump de Estados Unidos, tenemos a Bolsonaro en Brasil, tenemos a otros en Europa que están promoviendo un mundo totalmente distinto a lo que quiere la Carta de la ONU. La Carta de las Naciones Unidas, lo que se planteó desde el 45 es un mundo sin guerras. Y, por ejemplo, la guerra dejó de ser justa o injusta, simplemente pasó a ser prohibida. Ustedes ven que hay una evolución del derecho internacional, ven que es complementario y ven que hay un paradigma distinto desde la Carta de la ONU que es el que nos guía realmente hoy día. Por ejemplo, nosotros los abogados, el convenio 169 para este tema es fundamental
y surge de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Si ustedes ven, la mayoría de convenciones internacionales son mucho más progresistas que el derecho interno. Ahora bien, hay estados, a mí me parece ejemplar el estado de Bolivia, al que hay que seguir de cerca para ver cómo evoluciona con esa constitución que tiene. Porque puede llegar a ser que en algún momento el derecho interno sea hasta más progresista, pero para eso se necesitan estados desarrolladísimos, ¿verdad? Y el derecho internacional es un derecho en evolución. Tiene la Declaración Universal con la que se inicia en el 48, luego las convenciones, luego hay declaraciones, luego hay mecanismos. No hay tiempo para explicar todo lo que involucra el derecho internacional, pero lo que sí me parece muy importante que quede claro en nosotros que defendemos los derechos del territorio y de la tierra es que el derecho internacional es, obviamente vamos a encontrar un derecho mucho más progresista, pero que tiene limitaciones y que es complementario al derecho interno. Por lo tanto, no debemos de dejar a un lado el derecho interno. Ya hemos visto el Estado, ya hemos visto los derechos, la necesidad de defender derechos. En algún momento, en alguna lámina, ustedes vieron que yo ponía ahí que se organizan los defensores alrededor de la defensa de los derechos humanos. Entonces, esta última pregunta y esta última parte vamos a ver un poquito, algunas ideas sobre precisamente los defensores y defensoras de derechos humanos. Bien, en esta pregunta, las tres posibilidades. ¿Deben de tener especial protección del Estado las y los defensores de derechos humanos? ¿O bien son personas que defienden derechos en forma violenta? ¿O bien solo defienden el derecho a la tierra y el territorio? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿O cuál en su criterio es la respuesta correcta? Yo después les doy mi criterio. Cristian Nájera. Adelante, sí, Cristian. Soy de acá de Honduras. Colaboro para un par de medios, para revistazo.com y para criterio.hn. Yo creo que la respuesta es que deben tener protección del Estado. Hemos visto antecedentes en Honduras. Estamos desgraciadamente muy acostumbrados, o se ha normalizado la represión contra los defensores de derechos humanos, defensores de la tierra, ¿no? Entonces, sí deberían tener una protección del Estado. De hecho, en Honduras hay un mecanismo de protección de periodistas que también incluye a defensores de derechos humanos. Solamente que en Honduras el mecanismo no es tan efectivo, digamos. O sea, nos han matado periodistas con medidas cautelares. Entonces, sí, creo que deben tener protección del Estado por cuestiones esenciales, ¿no? O sea, entre más un defensor de derechos tenga garantías para hacer el trabajo que hace, implica que más las comunidades del interior van a tener garantías de poder defender su tierra o de sacarle provecho a la tierra en la que realmente están viviendo, ¿no? Creo que por ahí puede ir. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Cheque para vos. Y Angélica Medinía levantó la mano. Hola, buenos días a todos. Soy Angélica de Guatemala, trabajo para Soy 502. Yo también creo que deben tener especial protección del Estado, pero muchas veces las fuerzas del Estado son las que terminan reprimiendo a los defensores de derechos humanos y al final encuentran más refuerzo o apoyo en organizaciones civiles o organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Entonces, igual creo que son personas que están en riesgo y que deben tener protección del Estado, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Sí, mil gracias, Angélica, y gracias a Cristian también. Efectivamente, hay algo que mencionan ustedes y esto es lo que quiero resaltar, que es garantías, dice Cristian, para poder llevar a cabo su función. Y Angélica, con diferentes palabras, el riesgo que tienen por cumplir con su función. Efectivamente, si estamos hablando, no hay estado perfecto, definitivamente no hay estado perfecto, pero
pero hay sociedades que han alcanzado estados, por ejemplo, en Europa, un estado social de derecho, en Noruega, un estado social de derecho. Noruega sí tiene población indígena sami en el norte, y les diría que están avanzados, les falta un poco todavía en esa materia, pero el estado social en Noruega es una maravilla, funciona. Ahora bien, cuando nosotros hablamos en Noruega, por ejemplo, en alguna ocasión que yo viajé para allá sobre la situación de Guatemala, la gente se queda asombrada de cómo el Estado, las mismas autoridades atacan a los defensores. Y es que nuevamente volvemos a la situación en la que estamos, el contexto en el que estamos. Es un contexto en el que estamos en un Estado colonial que reprime a la gente, que ataca a la gente por defender derechos, no solo por defender el derecho a la tierra, sino también por otras razones. Bien, parece que Xiomara Danelia Orellana Bueso también levantó la mano. Y una última intervención, Xiomara, sí, por favor. No, hablaba sobre esa pues desprotección del Estado. Y en Honduras precisamente hemos visto con preocupación que las fuerzas del orden de seguridad, sean estos policías o militares, se encargan de proteger, por ejemplo, las empresas y estar persiguiendo comunidades. Entonces vemos que ellos se sienten que no hay un Estado que esté dándole la protección y seguridad que demanda la misma ley para ellos, y entonces esto crea un sistema más bien de represión, ¿no? Y como usted lo dice ahí, están ellos necesitando esa protección, pero en Honduras es inexistente prácticamente. Sí, gracias, Xiomara, muchas gracias. Esto efectivamente es una realidad en los tres países, Honduras, El Salvador y Guatemala. Aunque yo he visto un poco menos de represión en El Salvador, pero ya nos podrá contar alguien de El Salvador. Efectivamente, lo que quisiera yo que quede claro es que, y que ustedes obviamente lo tienen, es que existe un estatuto especial para aquellos que defienden derechos. Y estos se encuentran no solo en las convenciones, sino que también en las declaraciones. Y hasta el momento lo que hay es una declaración para la protección de defensores que tiene un nombre inmensamente largo, pero que siempre entre paréntesis se pone conocida como la declaración, o en adelante se llamará la declaración. Bien, esa declaración es la que crea ese estatuto. Generalmente en el derecho internacional primero se crean declaraciones y luego se trata de lograr la convención. Lo que sucede es que el derecho internacional, esto también hay que reconocerlo, está muy influenciada todavía por la soberanía de los estados, porque al final quienes aprueban las convenciones son los estados. Y entonces los estados muchas veces saben que al aprobar una convención van a ceder parte de su soberanía, porque van a permitir crear un esquema de protección determinado que después se les revierte en el derecho interno. Entonces, existe un estatuto especial y deben de gozar las personas defensoras de derechos humanos, deben de gozar de esa protección. Es cierto que en algunos países existen esos mecanismos, pero son ineficientes. Y es cierto que en lugar de proteger, reprimen. En Honduras, en Guatemala, sucede permanentemente esto. Acabamos de tener esta manifestación el sábado. Ahí hubo personas 20 o más detenidas, golpeadas. El uso excesivo de la fuerza es siempre un tema importantísimo. Y bueno, en la defensa de los territorios ha habido también eso. Por ejemplo, en Guatemala, en el caso La Puya, la defensa
que ejerce en San Pedro de Ayampuc, en un municipio, las comunidades que se defienden de la explotación de minería a cielo abierto por el daño que causan al ambiente y porque simplemente, como hemos dicho, no se ha consultado, no se ha tomado en cuenta a las personas, se les irrespeta, los recursos naturales y las ganancias que da van para una minoría y no van para la comunidad. Y entonces esta comunidad tomó en la carretera a la entrada de la finca, a la propiedad donde está la empresa transnacional, la fábrica que explota oro, tomó la carretera. Y entonces ahí hubo bueno, existe todavía hoy día, se mantiene la presencia permanente de la resistencia a la puya, como se le conoce. Y en una ocasión, el Estado manda policías y hace un uso excesivo de la fuerza y reprime a la gente. Esto es muy importante cuando ejercemos el periodismo, conocer toda esta doctrina del uso excesivo de la fuerza. Es uno de los temas más importantes en el derecho, de los derechos humanos, así como también los estados de excepción y otros temas. Pero entonces, las personas en pueden ustedes ver que defender derechos siempre es un riesgo, como ustedes lo mencionaron, pero que estas personas o grupos o instituciones que son reconocidas en la Declaración sobre la Protección de Defensores, la que se conoce como la Declaración, que después vamos a ver el nombre largo, pero ahí considera que no solo son personas las que defienden derechos, sino que pueden ser grupos y pueden ser instituciones. Y estas personas, grupos o instituciones contribuyen a la eliminación efectiva de las violaciones a los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Y por ello son defensores, defensoras de derechos humanos. Ustedes son defensoras y tienen un estatuto de acuerdo a esa declaración. Toda persona, grupo o institución que se esfuerce por promover y defender los derechos humanos, tanto en las ciudades como las que trabajan en comunidades, son consideradas como defensores. Y la comunidad internacional ha reconocido la legitimidad de la labor que realizan defensores y defensoras de derechos humanos y que en muchos países son objeto de amenazas, hostigamiento e inseguridad, precisamente por lo que mencionaron ustedes. Esto entonces es lo que viene a constituir entonces el estatuto específico de las defensoras y defensores. Se reconoce que son personas que con su trabajo contribuyen a que hayan menos violaciones a los derechos humanos, contribuyen a que se desarrolle la democracia de un país y además su actuación es totalmente legítima. Y mire, aunque el sistema de protección no funcione en un país determinado, como ya se dijo, debería de haber protección del Estado, pero no la hay. Se crean mecanismos, pero no funcionan. Pero aunque eso se dé así, debemos de hacer uso de ese estatuto cuando nos metan presos, por ejemplo, porque adquirimos, en ese caso adquiere mayor relevancia si la persona no solo es periodista que defiende la libertad de expresión, sino que además es defensor de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de Anastasia, que está ahorita sujeta a un proceso. Anastasia se opone a la corrupción que hay que implementa el alcalde de Joyabaj. Y Anastasia es periodista, defiende la libertad de expresión, estaba cumpliendo una función como periodista, pero además estaba cumpliendo una función, además de una función de periodista, una función de defensora de derechos humanos. Y por lo tanto, todo el concepto de la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos contiene elementos importantes para la defensa de personas como Anastasia o de una o un periodista si llega la mala fortuna de llegar a ser detenido. Entonces, en el marco jurídico, ustedes deben de conocer como mínimo la Declaración Universal,
el artículo 29 y ese es el nombre completo que tiene la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos y los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Entre paréntesis, conocida como la Declaración, más cortito. Y luego, entonces, conocer la Declaración Universal, la Declaración de Protección de Defensores, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Porque ahí tienen ustedes un buen grupo, bagaje, como decimos, de normas que pueden invocar para defenderse de una acusación ilegal que estamos propensos a que nos la hagan en cualquier momento, realmente, porque lo que hacen es al criminalizar, acusan, simulan un delito, presentan pruebas falsas y ya nos clavaron porque estamos en un proceso. Y sujetos a un proceso, sujetos a ir a un tribunal todo el tiempo y nuestra función se ve limitada. Bien, con esto termino y entonces quisiera abrir el espacio para ustedes para que por favor otra vez con el mismo método, levantando la palabra, ustedes puedan dar 5 conclusiones y otra vez vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle la palabra a 3 personas. Vamos a ver las 3 personas que pidan primero la palabra, qué dicen sobre las 5 conclusiones de esta sesión de trabajo, la defensa de los derechos a la tierra y el territorio. Y luego yo voy a terminar dándoles las 5 conclusiones que el día de ayer, al elaborar esta presentación, también redacté. Bueno, con respecto a la protección de defensores en el Estado de Honduras, tenemos un caso concreto en el marco de la COVID, que es que no nos dieron salvoconducto, no nos consideraron una población importante, sí se la dieron a empresas y a todo mundo, pero nos negaron un salvoconducto y hemos interpuesto 11 recursos de amparo y no los han resuelto. Entonces nos quedamos sin salir, según ellos. Entonces, lo que hemos hecho es ejercer nuestro derecho a defender los derechos humanos, tal como lo dice la Declaración de Defensores y Defensoras. Entonces, les hemos dicho que nos lleven a la cárcel si quieren, pero que estamos defendiendo los derechos humanos. Qué barbaridad. Antes de que pases a la otra, mira, es decir, para entender bien, no les han dado salvoconducto para salir a la calle a reportar sobre el COVID-19 y sus efectos. ¿Es correcto? A los periodistas sí, es que yo hago las 2 funciones, periodista y también defiendo derechos humanos. Entonces, en el caso de los defensores de derechos humanos, a los periodistas tuvimos que luchar eso por presión, nos habían suspendido la libertad de expresión y logramos que se restituyera, por lo menos en el papel del decreto, pero en el interior del país siguen negándole a periodistas y comunicadores que se movilicen. Pero sí, en cuanto a defensores de derechos humanos en general, de todas las otras generaciones de derechos humanos, nos negaron el salvoconducto, hemos interpuesto esos recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional. Este caso se va a ir internacionalmente, justamente porque nos lo han negado. Y yo soy concejal del Consejo de Protección, detuvieron 2 periodistas en noviembre, el 2 de noviembre pasado, fui como concejal a querer ver las condiciones porque lo golpearon. A pesar de que les presenté mi carnet de concejal, no permitieron que ejerciera mi trabajo. Entonces voy a presentar otro recurso de amparo. Claro, estamos en un estado sin institucionalidad, donde esta institucionalidad funciona para grupos de poder. O sea, hay una justicia selectiva en el país. Entonces no hay protección a los defensores y defensoras. Esa es una de las conclusiones. Sí. Pero me parece súper importante que los periodistas y las periodistas generalmente no se consideran, digo porque yo sí, no se consideran defensores de derechos humanos. Entonces eso limita nuestra accionar por la defensa de la libertad de expresión, de información, el acceso a la información. Entonces esa es la limitante que tenemos en los colegas. La otra es que sobre el bienestar colectivo que tú hablabas, es importante señalar que estos estados coloniales y neoliberales utilizan la trampa
de la propiedad individual. Y de ahí vemos que llegan terratenientes o corporaciones con títulos supletorios a las comunidades, o sea, títulos que vienen después, años después, y que se los inventan incluso porque tienen fiscales, jueces y todo el mundo a su favor, y entonces despojan a las comunidades, a los verdaderos dueños de estos territorios. Entonces utilizan la figura de la usurpación y tenemos un montón de defensores y defensoras criminalizados que están con un montón de procesos penales porque esa es la trampa. Los llevan a estos procesos, los distraen de su principal objetivo de defender los territorios. La otra cosa... Y mira, solo una Sí. cuestión ahí, si te puedo interrumpir antes de que sigas adelante. Mira, con esto, estas trampas es muy importante desmenuzarlas más, porque hay muchas otras. Pero otra de estas trampas que utilizan mucho es el de aducir que la empresa que explota, qué sé yo, un mineral o lo que sea, está en propiedad privada. Esto hay que trabajarlo más porque lo que pasa, como dije antes, nuestras cortes de constitucionalidad o salas constitucionales no han trabajado porque igual los magistrados y magistradas también tienen un criterio distinto, un pensamiento jurídico diferente. Pero una de las trampas es decir que como está en propiedad privada, entonces pueden poner lo que se les dé la gana, aunque estén afectando el ambiente de las comunidades vecinas. Esto hay que trabajarlo más, porque la propiedad, toda la propiedad individual o colectiva debe de tener una función social. Y si una propiedad privada está afectando el ambiente de una comunidad vecina, no se está cumpliendo con la función social de la propiedad. Esto que estoy diciendo es un concepto que hay que trabajar con más argumentos para el futuro, porque nuestros argumentos, los argumentos de ustedes, los argumentos de los abogados, van a calar de aquí a 10 años. Esa es la triste realidad, pero por lo menos es mejor empezar ya a hablar sobre la función social de la propiedad. Bueno, la función social de la propiedad significa que en una propiedad individual, es decir, vamos a romper con esas trampas. El hecho de que digan que en una propiedad individual yo puedo hacer lo que se me da la gana no es correcto, porque por algo dice la Constitución y es escueto lo que dice, pero por algo dice que la función social de la propiedad es obligatoria. Entonces, una propiedad individual rompe, viola la función social cuando en esa propiedad individual se organiza una fábrica que daña el ambiente de la comunidad vecina. Ese es otro ejemplo. Solo quería decir, por lo tanto, sobre esta conclusión que es muy importante y es muy importante que vayamos trabajando como periodistas, como abogados, como sociólogos, etcétera, romper con estas trampas que nos van tirando en el camino. Rapidísimo. Bueno, utilizan también que estamos obstaculizando el desarrollo para contrarrestar lo que estamos haciendo. La otra es que se han creado leyes contra la resistencia o la insurrección, como el nuevo Código Penal en Honduras que criminaliza la protesta social. Y la otra es que todo lleva implícito el derecho de la democracia. Esas son las conclusiones. Gracias. Muchas gracias, Dina. Adelante, Nelson. Si puedes poner tu cámara, genial. Hola, yo tengo una, no más que conclusión, yo tengo una pregunta y es sobre, mi pregunta es ¿qué mecanismos hay para hacer que se cumplan los convenios internacionales y cómo se pueden garantizar esos derechos? Y lo hago preguntando, porque usted hablaba sobre el rango constitucional de los convenios internacionales y yo estoy pensando en específico en dos situaciones. En una, que es la Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos en las zonas delimitadas por la sentencia de la Haya, en esta delimitación fronteriza entre Honduras y El Salvador. En este momento hay una situación complicada en varios de esos terrenos y
porque no se les permite el tránsito libre, como sí mandaban esa convención basada en la sentencia de La Haya. Y estoy pensando en un gobierno como el salvadoreño que se rehúsa a cumplir órdenes judiciales y órdenes de la sala de lo constitucional. Entonces, me gustaría entender qué mecanismos hay para hacer que se cumplan y que se respeten esos derechos en convenciones internacionales ya adquiridos. Gracias. Bien. ¿Tú eres de Honduras también? No, perdón, yo soy de El Salvador. Ah, El Salvador. Y te referías a lo que se conoce como los bolsones, ahí Correcto. en el de Chalate y eso. Sí. Correcto. Mira, primero es que sería muy largo hablar de los mecanismos para que se cumplan los convenios, pero lo que te puedo decir es que a partir de la Carta de la ONU se crean, digamos que se han creado hasta el día de hoy más o menos 8 convenciones principales y cada convención tiene su mecanismo de protección. Entonces, el mecanismo de protección similar a un tribunal se da con la creación de la Corte Penal Internacional en la década de los 90. Esa es la que más entendemos como la forma clásica de hacer coercitivo el derecho, ¿verdad? Pero en los mecanismos internacionales, cada convención tiene un mecanismo, pero que no termina con una sentencia, termina con una especie como de recomendación. Por eso decía que es complementario. Por ejemplo, el Comité el Pacto de Derechos Civiles y Políticos tiene un Comité de Derechos Civiles y Políticos. Si hay una violación al pacto, hay que plantear el caso al comité. Yo invitaría a ustedes, a defensores, que hay que utilizar más ese comité. El pacto es un pacto de derechos civiles y políticos, pero luego tenemos también el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, y hay un comité de derechos económicos, sociales y culturales que está conformado por expertos independientes que también no emiten una sentencia, pero van a analizar el caso y van a emitir una recomendación que nos da fortaleza para seguir luchando a nivel nacional, ¿verdad? Luego está la Convención contra la Discriminación Racial, que es importante para estos temas, que tiene también un comité. Cada convención tiene su comité. La Convención contra la Tortura tiene su comité, la Convención para la Protección de los Trabajadores Migratorios tiene su comité, y cuando se da una violación a cada una de las normas o a una de las normas de esa convención, hay que presentar el caso al comité. Ese es el mecanismo convencional principal. Hay otros que se conocen como mecanismos no convencionales que son aún más débiles y que son presentar el caso a un relator o a una relatora que emite también una recomendación al Estado. Y finalmente, ya en la década de los 90 se crea el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero la Corte Penal Internacional conoce solo de crímenes de carácter internacional. En los códigos, si tú lees el Código Penal de El Salvador, hay un capítulo sobre los crímenes de carácter internacional, pero hay que desarrollarlo más de acuerdo al pacto. No sé si El Salvador ya ratificó el Estatuto de Roma. No sé si tú sabes si ya ratificó el Estatuto de Roma, pero es el que crea la Corte Penal Internacional. Entonces hay que adecuar el capítulo del Código Penal salvadoreño que crea los crímenes internacionales, hay que adecuarlo al Estatuto de Roma. Y ahí sí, para crímenes internacionales, sí hay una Corte Penal Internacional que puede emitir una sentencia que haga coercitivos los derechos humanos, que obligue a una persona, que establezca la responsabilidad individual y obligue a las personas. Eso con respecto a, para que se cumplan los pactos, ¿qué hacer? Mira, es tan largo que no sé si la respuesta te queda clara, pero hay mecanismos convencionales y no convencionales. Los debemos de usar todos, pero todos lo que van a hacer es darle una recomendación a los estados correspondientes, al estado de El Salvador, al estado de Guatemala, al estado de Honduras o cualquier otro estado. Entonces,
El único es el Estatuto de la Corte Penal Internacional que sí emite sentencias, ¿verdad? Que emite sentencias y que establece la responsabilidad individual en caso de violaciones a los derechos humanos, pero su competencia está limitada a crímenes internacionales. Si tendríamos que trabajar para ver qué crímenes internacionales se están cometiendo en esta forma de administrar los territorios en una forma individual o para beneficiar solo a transnacionales, que hay crímenes internacionales, hay genocidio y hay otros. Entonces, eso hay que trabajarlo más. Y luego, con respecto a los bolsones y al rango constitucional, la verdad es que habría que leer esa convención firmada entre Honduras y El Salvador para ver si tiene algún mecanismo específico y para poder ver cómo hacerlo coercitivo. Solo quería agregar una observación con respecto a lo que dijo Dina. Es muy lamentable, pero eso es otra señal de cómo el Estado, un Estado que no beneficia a las mayorías, emite leyes contra la resistencia. Conocemos el Código de Honduras, el Código Penal de Honduras, y sí hemos dicho que lamentablemente se están creando figuras delictivas para promover más delitos y para criminalizar más la resistencia. Y la cuarta conclusión de Dina sobre la democracia también me parece correcta, en el sentido de que todo esto nos lleva a un concepto de democracia. No sé si hay alguna, Salvador Zúñiga. Muy buenos días a todos y a todas. Quisiera señalar una conclusión que me parece la más importante y es una conclusión de fondo, y es precisamente la necesidad de trabajar en transformar el Estado, de convertir el Estado en un Estado social plurinacional, es decir, dejar de ser un Estado colonial. A mí me parece que esa es la conclusión más importante. Pero también quería señalar otra, y es en el sentido de hacer más uso del sistema internacional de justicia, particularmente del sistema interamericano de derechos humanos, que puede ayudar. El otro punto es en función del territorio. El territorio es potestad de las comunidades, que es muy importante, muy fundamental que se piense en el bienestar, en la consulta previa, libre e informada, aunque tenga incidencias en beneficio de toda la humanidad. Por otra parte, me parece que en el caso particular de los pueblos indígenas, uno de los mejores marcos jurídicos es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y una quinta conclusión sería el impulso del derecho que nos da nuestras constituciones a la resistencia, a la insurrección, en vista de tantas violaciones que se dan. Solamente muchas gracias. Y yo quisiera brevemente también decirles las mías. Si la puedes poner ahí, Stephanie, la siguiente conclusiones. Las periodistas y los periodistas somos defensores de derechos humanos y por lo tanto tenemos derecho a la protección del Estado y del derecho internacional. Esto va de la mano con lo que ya planteó alguien también sobre la necesidad de vernos, visualizarnos como defensores de derechos humanos o defensoras de derechos humanos. Segundo, el territorio es un elemento del Estado y su administración se llevará a cabo según el tipo de Estado que tenemos. Esto también está en la misma dirección de lo que planteaba Salvador, de su principal conclusión, que es la necesidad de transformar el Estado. Tenemos que transformar el Estado porque de lo contrario, de aquí a 10 años, yo no sé si yo siga vivo, pero lo que sí, vamos a estar más viejos y vamos a seguir defendiéndonos dentro de un contexto que es contrario a nuestros intereses. Tercero, debemos coadyuvar a la transformación del Estado. Otra vez es la misma idea de Salvador Zúñiga de Honduras, para que el pacto social contenido en la Constitución reafirme la protección de las personas en todo momento. Cuarto, los medios de comunicación y el trabajo de periodistas ayuda a la defensa del territorio. Ayuda a la defensa del territorio. No vamos a resolverlo, pero sí es una ayuda muy importante y la comunicación que ustedes hacen es
una gotita de agua que día a día, de aquí a años, van a ver el balde de agua va a estar lleno. Ayuda a la defensa del territorio y en el litigio estratégico, que yo no hablé del litigio estratégico, pero sí lo puse acá, en el litigio estratégico no solo litigan los y las abogadas. Esto, miren, es muy importante. Ustedes lo conocen también, porque no estamos litigando en forma clásica con nuestro bufete de abogados y que llegan ahí los clientes y nosotros les decimos qué hacer y de ahí les pasamos la factura. No, el litigio es distinto. Entonces, el litigio requiere medios de comunicación, requiere acción política y requiere acción jurídica. Y el abogado y abogada no es el papá de la película, sino que más bien es un actor más que da ideas también de cómo trabajar un tema, pero no es el gran actor como lo es en el litigio clásico. Sí es importante porque juega un papel importante. Es necesario, pero entonces apoyar el litigio judicial que llevan a cabo los abogados y abogadas a través de los medios de comunicación. El derecho internacional es un marco jurídico importante y esto lo decía también Salvador Zúñiga de Honduras. Es un marco jurídico importante, sin embargo, lo fundamental es lograr no solo la transformación del Estado, sino que los casos concretos se resuelvan a nivel nacional. Si no se logra, quedan las instancias internacionales, pero los casos siempre retornan a nivel nacional. Bien, les agradezco mucho, mucho su atención y su participación a todos y todas, y nos veremos cuando sea, nos veremos ya sea aquí o en Honduras o en El Salvador, pero nos veremos seguramente defendiendo los derechos de la tierra y del territorio y de las comunidades. Muchas gracias.